Vamos a empezar una semana que va a ser el inicio de las celebraciones de un año más de nuestro colegio, que fue creado un 14 de febrero. Entonces, vamos a celebrar un aniversario más, ya con la noticia, como ustedes conocen, de la publicación de la Ley del Ejercicio Profesional, que fue en septiembre del año pasado. Nosotros, fieles a nuestro compromiso institucional, estamos trabajando reunidos a nivel nacional. Mañana tengo una reunión macro regional. Vamos a tener una ceremonia el día 14, el día 13 una serenata, donde todos, por supuesto, están invitados. Pero el día de hoy iniciamos estos eventos de capacitación que son importantes para todos nuestros colegiados. Tienen como facilitadora, siempre tenemos a personas muy preparadas que forman parte de nuestro staff de facilitadores que tenemos en todos nuestros cursos, en todos nuestros eventos. Y siempre con el objetivo de servir a ustedes. Estamos de manera virtual y esperemos que pronto, de aquí a unos meses, no sabemos cuántos, estemos saludándonos, abrazándonos y conversando. El día de 14, por lo tanto, vamos a hacer las ceremonias virtuales. Voy a coordinar con el decano de la Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Tumbes, y hemos tenido la idea de formar un grupo macro-regional de Corlax, y parece que nos estará trayendo frutos muy interesantes, porque otros Corlax, como el de Chimbote, el de Arequipa, que yo he conversado con él, quieren también formar sus grupos, Sur, Grupo Centro, así como nosotros hemos formado Grupo Norte, que tenemos entre todos los Corlax de la Maconorte, tenemos más de 7.500 colegiados. Entonces somos un grupo fuerte, que tenemos que hacernos fuertes a nivel nacional para defender para capacitar las certificaciones que sean convenientes y necesarias para todos los colegiados, a efecto de que se puedan desarrollar de la mejor manera el ejercicio profesional. Eso lo estamos coordinando, y es una idea que desde el año pasado nosotros ya conversamos, adelantándonos un poco a esto. Tenemos ya idea de cómo llevar a cabo la certificación. Muy bien, con esas palabras de agradecimiento a todos ustedes que están interviniendo en este evento, al profesor, a las docentes que van a intervenir a lo largo de la semana. Yo les pido que sigan confiando en nosotros. Seguiremos en estos entrenamientos y tenemos más eventos para el sector público más adelante, realmente buscando ya realmente para elaborar los documentos de gestión y otros documentos de planificación y organización que tienen que ver con el ejercicio profesional aplicados al sector público, importante, y por lo tanto, yo les deseo lo mejor del curso de esta semana, que se inicia hoy, profesores y profesoras que tienen a cargo los eventos, y les deseo pues toda clase de parabienes, de prosperidad, y que se sigan cuidando para más adelante podernos reunir. Declaro inaugurado los eventos iniciales en la semana de capacitación relacionadas
a nuestra celebración de un año más de nuestro Colegio de Licenciados de Administración. Muy buenas noches y agradezco a todos y les deseo un abrazo virtual desde acá y les deseo los mejores éxitos. Gracias. Declaro inaugurado el evento. Adelante. Muchas gracias, don Vicente. Muchas gracias, don Vicente. Previo a dar la presentación de la facilitadora, por favor, les quiero hacer hincapié a todos los participantes que la asistencia al finalizar se les va a enviar un link donde ustedes pueden registrar su asistencia el día de hoy y también allí van a poder registrar sus datos completos para la elaboración de la constancia de participación. No no confirmen su participación a través del chat. Solamente lo vamos a utilizar para hacer preguntas a la ponente y también si alguien quiere intervenir haciendo uso del micrófono, puede levantar su mano y se le va a ceder el micrófono para que puedan dirigirse a la ponente. Voy a dar la presentación de la facilitadora. Ella es Shirley Carmen Sanabria Palomino. Ella es jefa del área de investigación y normas archivísticas del Archivo General de la Nación, egresada de la carrera profesional de archivística de la Escuela Nacional de Archiveros del Perú. Tiene estudios de especialización en archivística realizados en Europa y Sudamérica. Es ponente en eventos archivísticos nacionales e internacionales en el Perú y en el extranjero. Docente en recursos y diplomados de archivos en Perú y en extranjero. Experiencia en la administración pública y privada. Supervisa y asesora en implementación y organización de archivos de ministerios, municipalidades, hospitales, universidades, poder judicial y empresas públicas y privadas. Es organizadora de eventos archivísticos nacionales e internacionales y ha obtenido premios y reconocimientos a su labor. Shirley, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Agradezco al Colegio de Licenciados de Administración de Piura por el evento que estamos organizando durante esta semana y el día de hoy, que es mi participación. Espero que les agrade. Bienvenidos todos, señoras y señores. Me avisan para empezar y si no, ya estaríamos empezando. Listo, entonces empezamos. Buenas noches, señores. La ponencia del día de hoy es Administración de Archivos y Gestión Documental. En nuestro país, la administración de documentos o administración de archivos está ligada en el tema de la política de modernización de la gestión pública, que ya es conocida por todos nosotros a nivel nacional, y se ha comenzado a considerar ya el tema de la información, que la información es importante y es uno de los ejes pilares de la modernización de la gestión pública. ¿Por qué empiezo con este tema? Porque hoy en día estamos viviendo la pandemia, estamos viviendo la cuarentena, entonces nos damos cuenta perfectamente de que tenemos que estar ligados sí o sí con con la modernización de la gestión informática, ¿no? De los documentos, la información. Ya lo estamos viviendo y esos van a ser las últimas palabras que hable sobre el día de hoy en el campo de los tiempos del COVID, ¿no? ¿Qué tanto ha influido y cómo ha influido el tema del COVID en el tema archivístico? Pero muy aparte, entonces ya el gobierno nacional ya tiene bien claro el sistema de información y seguimiento, monitoreo y evaluación de gestión del conocimiento, que también es a través de lo que es archivos, igual que la gestión de procesos, simplificación administrativa y organización institucional. Y estamos intrínsecos dentro de ello, porque está ligado todo el tema archivístico. El Archivo General de la Nación cuenta. El tema archivístico no necesariamente es el ajeno. El tema archivístico nacional tiene 3 leyes que estamos visualizando en este momento, ¿no? La ley 28296, la ley 19414 y la ley 25323. Las 3 están referidas al tema de archivos. Las 3 temas de archivos, para muchos de repente será casi nuevo, para muchos es algo que ya lo estamos viendo hace buen par de años, y algunos ya también trabajarán en el tema archivístico. Pero son 3 leyes que se han dado para defender y conservar los documentos en las autoridades del Estado. Entonces, estos documentos
que se encuentran en los archivos de las entidades públicas, no solamente es que se conserven, no solamente es que existan, no solamente es que no se eliminen, ¿no? No solamente es que estén ordenaditos, sino es que también, tal como visualizamos, la norma es una ley, reglamento de ley, habla de que se cree una unidad de archivos, que se cree en las entidades públicas una oficina que coordine, dirija, monitoree, administre el tema archivístico, los documentos de la entidad. Y hoy en día con esto de la informatización, de la gestión documental, el modelo de gestión pública, habla de la información, de que la información debe de estar tanto en físico como en digital. Hablamos en físico porque todavía recién estamos pasando con este salto de la gestión del conocimiento, con este salto de la transformación digital, a que sea ya virtual, a que sea ya digital. Pero mientras tanto, todavía tenemos documentación que se nos ha quedado en las oficinas, que se nos ha quedado todavía inmóvil. Y en muchos casos estará organizada o en muchos casos estará así, abandonada en el suelo, en el techo, en la azotea, en el sótano, empaquetada, olvidada por muchas autoridades de la entidad. En algunas entidades, en varias, gracias a Dios, ya estamos diciendo, ya no son pocas, las más grandes entidades del gobierno nacional, ya el tema archivístico ya se está resolviendo, ya no vamos a encontrar estas imágenes. Pero el tema es que no solamente estén algunas o en las grandes entidades resuelto. El problema es que todavía debe ser resuelto a nivel nacional. Perú tiene aproximadamente entre 3.000 y 3.500 entidades del gobierno nacional, entidades estatales, en las que diríamos fácil que de repente estamos en un 20 o un 30% ya concientizada, pero no llegamos todavía a un 50, 60%. Entonces, esta imagen se va a repetir costa, sierra y selva. Y son documentos. Y hace un momento les leí que hay un reglamento de una ley que habla de que exista la oficina de archivos, que debe tener presupuesto, personal y por ende debe ser administrada. Porque el tema de archivos en la estructura orgánica de una entidad está dentro de las oficinas administrativas. El tema archivístico no es un órgano de línea, no es un órgano de apoyo, no es un órgano de asesoría, es una oficina administrativa más. En algunas entidades públicas está dentro de Secretaría General o trámite documentario, en otras está en Gerencia General o en otras en Administración. Pero por lo general siempre es una oficina administrativa. Entonces, por ende, estamos en el tema de administración, que es la semana de administración en el Colegio de Licenciados de Administración. Entonces, vemos que esto no es un archivo. La imagen que acabo de mostrarles no es un archivo. Es cualquier cosa, pero no es archivo. No es un almacén, es una pila de documentos, y ahí todo lo que llega, nadie sabe qué hay y nadie sabe qué sale. Puede ser que encontremos documentos importantes como documentos que han querido perderlos a propósito. No se sabe. Y entonces si nos mandan mañana la ley de transparencia, que urgente, 7 días tienes que responder, pues le decimos al usuario que no hay. Y eso no puede ser. En Lima sí nos preocupamos demasiado por la ley de transparencia. Acá tiemblan por la ley de transparencia, en la capital del Perú. Pero el Perú tiene 24 departamentos. ¿Y qué pasa con los demás, con los 23 departamentos? Llega la ley de transparencia, en algunas entidades públicas se preocupan y en otras no. Entonces, la ley es nacional, no puede ser que una ley solamente se aplique en la capital. No puede ser que una ley solamente sea para la capital, las leyes son nacionales. Esta es la intención, esta es la meta. Tener un archivo, un órgano administrativo, donde se va a conservar y administrar la información de la entidad, los documentos de la entidad, las resoluciones, las planillas, los expedientes de compra, los documentos contables, los legajos de personal, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la meta. Y acá se necesita presupuesto, personal que con conocimientos, y como vuelvo a repetir, esto es una oficina administrativa. El archivo está considerado en Perú una oficina administrativa. Entonces, ¿en qué consiste la administración y gestión de archivos? O sea, yo he estudiado en la universidad administración, me dirán muchos, pero a mí nadie me habló de archivos. Es normal. Les contaré que es normal.
Pero cuando llegamos al trabajar en administración pública, aparece la oficina de archivos. Y aparece en muchas entidades grandes. O sea, Contraloría ya lo tiene como gerencia. En las municipalidades, en algunas está como subgerencia de archivos, en algunas. Entonces, si ya existe, ¿por qué en la universidad no me la enseñaron? Esa pregunta me la han hecho muchas veces. Sin embargo, les voy a ilustrar un poco el tema de la administración de archivos en nuestro país. Pasa desde que empezamos a planificar las actividades del archivo. Ya tenemos para esto normado el plan anual de archivos, que se debe de presentar todos los años en el mes de diciembre y enero su evaluación. Tenemos que igual pedir requerimientos, presupuesto, elaborar normas para que empiece a funcionar un archivo. Normas para regular las transferencias, porque si no van a pensar que todos los días me transfieren todas las oficinas. Y más parece una tienda que una oficina seria dentro de una entidad. Vamos a organizarnos, organizar al personal por equipos de trabajo, de definir las funciones, elaborar un organigrama interno, empezar a organizar los documentos en sí. Pero también hablamos de la organización interna de la misma oficina, a delegar funciones. Empezamos con el tema de la dirección, capacitar, porque a veces de repente me dicen, llego a un archivo y me convocan como jefa, o como directora, como subgerente, como se pasa en el caso de las municipalidades. Pero mi personal, lo que tengo es lo que hay, me dicen. Eso es lo que tienes. Entonces tenemos como archivistas y como administradores de una oficina a capacitar a nuestro personal. No es suficiente con que, bueno, que cada uno ya verá cómo trabaja, esa es su función. No, un administrador se preocupa por su personal, empieza a dirigir el equipo y a capacitarlo, a asesorarlo, a coordinar con ellos, a monitorear los trabajos y los productos que se les asigna a cada uno. Y el control, obviamente, ahora hay bastante evaluación y nadie me va a negarlo. Ahora con esto del tema de la pandemia y la cuarentena, nos controlan semanal, quincenal y mensual nuestras acciones y actividades dentro de la oficina. En el tema archivístico no se escapa. Entonces también estamos siendo controlados y el jefe de la oficina también debe de controlar los avances archivísticos que se hagan en la oficina. Igual se trabaja. No hay excusas, no hay que solamente el tema de archivos se trabaja en la oficina, el tema de archivos no se puede trabajar en la casa. Mentira. El tema archivístico se trabaja también en las casas, no hay excusa. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la administración de archivos, aparte de lo que acabamos de ver hace un momento, también va a consistir en entregar productos entregables. Y eso es lo que yo siempre recomiendo a nivel nacional. Empiecen por lo más fácil, empiecen a dar resultados. Porque a veces empiezan a hacer un trabajo archivístico, una planificación de sus actividades a un plazo mediano y largo plazo. Así ninguna autoridad los va a querer. Empiezan a dar resultados inmediatos, diagnóstico situacional, cuadro de clasificación, plan anual, directivas sencillas y nada extensas, a dar memorandos, a dar capacitación. Empecemos a sentir que somos importantes dentro de la entidad. Somos un grupo humano especializado en temas archivísticos que produce, entrega productos y es rentable, porque el tema archivístico en algunas entidades cobran por los servicios. O ustedes no me dirán que registros públicos, ¿de qué vive? ¿No vive de administración, no vive de información? ¿O los registros públicos no son archivos? Registros públicos es archivos. La Superintendencia Nacional de Registros Públicos es un gran archivo de documentos y cobran por ello. Y si no, preguntemos a las universidades, el archivo académico por lo general cobra. Me voy a rentas en las municipalidades. Las rentas también, cuando hacen búsqueda, también tiene costo. Entonces, en todo lo que es archivos o las entidades que tengan organizadas correctamente su documentación, pues empiezan a decirnos, señores AGN, ¿podemos cobrar? ¿Podemos cobrar por los documentos que tengo en mi institución? Le decíamos, si ustedes lo sustentan, ¿por qué no? El AGN jamás les hemos dicho que no pueden. El AGN siempre ha dicho, si ustedes sustentan bien sus costos, porque son costos, horas hombre, que se ha invertido para tener un buen archivo, pues sí se puede. Porque salir de un antes, en donde estaba todo arrumado, tirado, abandonado, a un después, hubo un costo.
En algunos casos es bastante, porque dependiendo de la cantidad de inversión que se quiera hacer, y en algunos casos es, yo siempre he dicho, voluntad. Cuando hay voluntad, inmediatamente uno empieza desde abajo y empieza a dar productos de que hay resultados a corto y mediano y largo plazo. Algunos archivistas quieren siempre entregar productos a largo plazo y eso siempre va a desanimar a cualquier autoridad. A cualquier autoridad desanima productos a largo plazo. Entreguemos productos a corto plazo. Entonces, la información de archivística está en los documentos, sí. ¿Qué nos puede decir? Nos puede decir la administración de archivos que se debe de implementar el sistema de archivos institucional. ¿Qué es el sistema? No, las piedritas, aunque sea ahí, le digo que por afuera que hacen una zanja, que ponen una base, nada. Allá como allí van a... Si me ayudan con los micrófonos, se los lo agradecería, señores. Por favor, bloqueen sus micrófonos, por favor. A ver, entonces, nos dicen que debemos de contener o adquirir un local, ya sea alquilado, prestado, asignado, designado, pero debemos de conseguir un local digno, porque a veces he visto locales que con cartones me lo han hecho. Que se debe de considerar la contratación de personal especializado. Considerar en lo posible. Yo digo, ¿por qué considerar? ¿Y por qué no les digo, debe de haber personal especializado? Porque lamentablemente en Lima nada más están las escuelas de archivo, la universidad que enseña la carrera archivística, pero en los demás, en los 24 departamentos de mi país, no. Entonces, yo digo siempre deben de considerar a nivel nacional en contratación de personal especializado o capacitarlo, como hoy en día con esto de la pandemia nos ayuda bastante las charlas Zoom. Yo recuerdo hace 2, 3 años daba charlas o capacitaciones vía Zoom. Había personal, pero no tanto, pero ahora es mucho más y eso es bueno. Entonces, también demostremos que todo esto es porque existe la necesidad de la entidad de estar acorde con las tendencias. Las nuevas tendencias nos habla de la firma digital, nos habla del modelo de gestión del documento electrónico, el expediente electrónico. Bien, vamos a llegar a eso, pero primero organizamos la casa, porque no podemos llegar jamás al documento electrónico si no hemos organizado la casa. Si no, preguntémoslos a todas las entidades que ya llegaron al documento electrónico, a aquellas entidades que ya tienen el documento digital. A esas entidades, que no voy a decir su nombre, que todo el mundo las conoce, ya son famosas, pues tienen los archivos organizados. Esas entidades no tienen esa imagen que hemos visto del archivo desorganizado. ¿Y qué debo de hacer para llegar a ese archivo organizado, ideal, bonito y lindo? Debo de aplicar los procesos archivísticos que estamos visualizando. Son diferentes clases, diferentes capacitaciones, organización, descripción, valoración, selección, conservación y servicio, y también aplicar los procedimientos archivísticos. Tanto los procesos como los procedimientos archivísticos, el AGN de Perú ya normó. O sea, también no hay necesidad, como en muchos lugares de Perú he visto, en los más alejados que ni siquiera son capacitados, simplemente se conseguía la norma y la aplicaban. Cada uno de estos que he mencionado hace un momento, los procesos archivísticos son normas, cada uno es una norma. Y el procedimiento archivístico, pues también, son diferentes normas. El procedimiento de transferencia, procedimiento de eliminación, norma 09, norma 08, y etcétera, etcétera. Y de reciente creación, porque en el 2019 se han actualizado casi todas. No tan bien como me hubiera gustado, pero se han actualizado. Entonces, aquí también todas estas son también directivas para elaboración de instrumentos de gestión archivística, documentos, aquí en Perú lo tenemos diferenciado, instrumentos y documentos de gestión archivística. El documento de gestión archivística es el famoso programa de control de documentos o las tablas de retención para personas de otros países. Y los instrumentos de gestión archivística son los planes, los manuales de archivos que existen. Y las directivas de supervisión y asesoramiento son directivas internas de la AGN para con los archivos regionales y el AGN. Todo esto, toda esta información de procesos, procedimientos y documentos van a formar parte de la administración de archivos. Entonces también Perú tiene la norma administración de archivos en una entidad pública. ¿Qué nos dice la norma? La última norma que se aprobó en el 2019 reformula los niveles de archivo dentro de una entidad.
Tal como lo estamos visualizando, tenemos el nivel central y el nivel desconcentrado. El nivel central se ubica en todas las entidades del Perú. Archivo de gestión y archivo central. Punto. Y el nivel desconcentrado solamente se va a aplicar en aquellas entidades que son nacionales. Por ejemplo, en la municipalidad de Catacaos, solamente voy a encontrar al archivo de gestión y el archivo central. ¿Por qué? Porque la jurisdicción de la municipalidad de Catacaos es solamente la municipalidad y la ciudad de Catacaos. En la municipalidad provincial de Piura voy a encontrar lo mismo, archivo de gestión y archivo central, porque su jurisdicción es Piura, provincia de Piura. Pero si yo me voy al Banco de la Nación, su jurisdicción, ¿cuál es? Todo el Perú, ¿sí o no? Todo el Perú. Y el Banco de la Nación me va a decir, Banco de la Nación, sede Lima, Banco de la Nación, sede Piura, Banco de la Nación, sede Arequipa. Entonces, esas sedes que son fuera de la ciudad o fuera de la central, se va a llamar archivo desconcentrado. Entonces, aquí solamente podemos ver en imágenes que el archivo de gestión son las oficinas, el famoso archivo secretarial, ¿no? Que es el archivo que todos tenemos dentro de la misma oficina. Y el archivo central es la gran masa de documentos que pertenecen a todas las oficinas de la entidad. Acá vemos en la teoría de lo que es un archivo de gestión, es el famoso archivo de oficina, cuyos documentos son producidos por cada unidad de la entidad, y que se custodian, en el que se custodian los documentos archivísticos y que conforman series documentales. Cuando se acabe su etapa sus etapas de archivísticas de conservación, ya sean 5, 3, 2 o más años, en algunos casos hasta 10, recién pasará al archivo central. No puede ser transferido un documento al archivo central si es que todavía está en uso. El archivo de gestión es aquel que va a conservar aquellos documentos que están todavía en uso, que todavía se conservan, y los conservo ¿por qué? Porque todavía los reviso, todavía los uso, todavía están en mi gestión, todavía sirven para la gestión, sirven para la municipalidad, sirven para la oficina en la que nacieron o en la que llegaron para archivarse, ¿no? Cuando ya se acabe su tiempo, recién pasaremos al famoso archivo central, que el archivo central va a ser aquel donde se va a conservar la documentación que ya dejó de ser útil para la oficina. Para la oficina, no para la entidad. Para la oficina. Ya no la revisa todos los días, ya no la lee todos los días. Ya también ya no la revisa todos los años, o una vez al año, 2 años. Ya no, o sea, ya dejó de ser consultada por la oficina. Entonces el archivo central va a tener estos documentos para conservarlos, y empezar a realizar los procesos archivísticos en ellos, ¿no? Los procesos y procedimientos. Entonces, este archivo, al conservar los documentos de todas las oficinas de la entidad, pues va a empezar a planificar, organizar, dirigir, normar, ejecutar y controlar todas las actividades archivísticas con procesos y procedimientos a nivel de la entidad. Es el que va a empezar a monitorar, es el ente rector del sistema institucional de archivos. Hace un momento vimos en el reglamento de la ley que decía créese los archivos a nivel nacional. Ahí decía que el archivo central es el que comanda el sistema institucional de archivos. Entonces, existe una oficina que va a ser el que va a dirigir este trabajo en todas las oficinas. Cuando lleguemos a manejar todo este sistema institucional, porque es como un ciclo, pues inmediatamente ya podemos pasar, ya dejamos el tema archivístico y entramos al tema administrativo. Y podemos darnos estas imágenes de grandes almacenes, de grandes locales, y que ya están organizaditos, bonitos, en sus cajitas, identificados correctamente. Entonces, ¿cuál es lo siguiente que viene? Viene la parte de la digitalización, de la transformación digital. Viene la parte, si somos un archivo gigante, tipo Banco de la Nación, SUNAT, que son a nivel nacional, pues empezamos a coordinar a nivel nacional con los archivos desconcentrados, porque no solamente se va a hacer en la ciudad, en la capital, sino se va a hacer este sistema, porque es un sistema, si habla de sistema institucional, se tiene que ser organizado a nivel nacional. Es muy interesante. Los jefes de archivos del Banco de la Nación, SUNAT, los conozco, de las grandes entidades, registros públicos, etcétera, etcétera, tienen este trabajito y es grande el trabajo, ¿no? Tienen que hacer que todo esto sea unificado, sea coordinado.
Entonces, RENIEC, todos ellos también andan en constantes comunicación y coordinación a nivel nacional con todos sus archivos. ¿Por qué? Porque la labor del archivo central va a ser implementar el sistema institucional, conseguir que el archivo central sea reconocido como unidad, como oficina, como dirección, como sugerencia o gerencia. Existe la gerencia de archivos, sino también Fiscalía de la Nación. Verifiquen en sus páginas web cómo lo consideran el archivo central, lo consideran como gerencia, unidad de gerencia de archivos. Entonces, señores, a veces el tema de archivístico, disculpen la palabra, un poquito menospreciado, pero quizás no desconocen de la implicancia, de la magnitud que esto implica. Y ahora más con las nuevas leyes que vamos a ver más adelante. Entonces, esta ubicación en el organigrama también es bien interesante y ahí el AGINE a veces los apoya en que lleguen a considerarse como una oficina, con presupuesto, con personal, con local, con equipo mobiliario, etc. Vamos a normar, asesorar a las oficinas, capacitar a las oficinas, vamos a empezar a hacer el acopio y la centralización y brindar el servicio, que somos importantes y que no somos un gasto para la entidad, no somos un gasto, somos una oficina rentable, vuelvo a repetir, en aquellas oficinas que han logrado esa rentabilidad, pues las máximas autoridades los han considerado mucho más. Entonces, la importancia de tener un archivo organizado va a ser la siguiente, que nos va a facilitar la gestión institucional en la parte administrativa y operativa. Nos va a favorecer con la disminución de costos y tiempos, porque un archivo organizado, pues inmediatamente ya empiezo con el famoso expediente electrónico, documento digital, la famosa plataforma de gestión digital, con los procedimientos, con la racionalización y la producción de documentos. Empezamos a tener ya un ambiente y un clima laboral adecuado, porque ya todo empieza a ser ya mecanizado, digital, y todos se empieza a cumplir el sueño de tener la oficina cero papel, ¿no? Se empieza a cumplir ya la tecnología, la informatización, y empiezo a trabajar en una oficina ya moderna. Lógico, se empieza, porque a veces todos quieren tener esa oficina moderna, pero mientras los archivos estén en desorden, así el gerente general gane los miles de soles, así tengan la computadora del año, mientras los archivos estén desorganizados, no va a suceder eso, porque la información y los archivos está muy ligado con el tema y el concepto del documento electrónico y el documento electrónico y expediente digital. Entonces, eso va a ser en el futuro que los va a ayudar a que va a hacer que ganemos la imagen positiva dentro de la organización. Hay muchos archivos a nivel nacional que han ganado premios, hasta hace poco se ha estado entregándose los premios de calidad, de gestión de la calidad del sector público, y algunos han sido reconocidos por esto. Entonces, ¿cómo aplico la gestión de archivos? Porque una cosa es la administración y otra cosa es la gestión. ¿Es parecido? Sí, por supuesto, pero no tan iguales, porque la administración ya es más macro. Empiezo a manejar personal, equipos, presupuesto, voy a la parte administrativa, coordino con las autoridades, hago marketing de mi archivo, empiezo a convencer a las autoridades que inviertan, que gasten, a que va a ser rentable, coordino con el AGN para que nos apoye con las supervisiones, con el asesoramiento, con las charlas, pero la gestión administrativa, la gestión archivística, va a tratar de elaborar los documentos de gestión archivística para que se pueda aplicar mejor los procesos y procedimientos archivísticos. Porque ya vemos la seriedad del caso, vemos que estamos manejando una oficina, no un almacén. Esa es la gran diferencia de un almacén de archivos o un archivo que todavía sigue en época de la carreta organizando sus documentitos y no sale de organizar. Disculpen, yo en el tema archivístico tengo más de 20 años y conozco archiveros que siguen organizando y no salen de sus cajitas. No salen del tema de sus cajitas. En cambio, a mí me encanta aquellos archiveros que ya salieron de las cajitas y ya empezamos a hacer documentos de gestión archivística, mis planes, mis guías, mis manuales, mis tablas, mi cuadro de clasificación. De eso es la gestión. Hoy en día, 2021, por favor, ya dejemos de hablarme de cómo organizo mis documentos, cómo describo mis documentos. Ya empecemos a ser más administrativos, más gerenciales.
Nosotros mismos a veces no nos hacemos, no nos hacemos la idea de que somos importantes para la entidad. Aquí vemos la imagen de una entidad cada vez que lo visitaban, y todos los documentos que están en la mesa son sus documentos de gestión archivística. Entonces, ya se imaginan, no son solamente hojitas solas, no. Detrás de cada hojita estaban el diagnóstico, el cuadro de clasificación, el plan de trabajo, los manuales, diferentes manuales, las guías de infraestructura, los índices, los fondos, las colecciones, programa de control de documentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos archivos son los que menos, a veces son los que más, a mí más me agradan, pero son los que a veces menos famosos son. Y eso es lo más rescatable. Agradezco a nuestro querido amigo Elguera, que ya no nos acompaña el día de hoy. Es una de las víctimas del COVID, pero su legado siempre va a ser recordado, porque fue uno de los impulsores que mejor trabajaba en silencio. Era uno de los que mejor trabajaba en silencio, y su trabajo simplemente cada vez que uno lo visitaba, era uno de los impulsores también de las visitas archivísticas a los archivos. Uno podía visitar el archivo de Senami, siempre lo recibían ellos y todo su equipo de trabajo, y les mostraba sus resultados. Entonces, cuando tú muestras los resultados, Senami hasta en los últimos años recién es administrativo, hasta hace poco era una institución militar que les pertenecía, manejado por la FAP por muchísimos años. Entonces, trabajar con militares tampoco no es tan fácil. Había que entregarles productos, entregar resultados, para que la institución invierta y mantenga la inversión y mantenga el presupuesto en el tema archivístico. Entonces, vemos que lo primerito que debemos elaborar para cualquier caso, ya sea administrativo, abastecimiento, racionalización, presupuesto, etcétera, etcétera, nuestro diagnóstico. Y en el tema archivístico, por supuesto que también existe el diagnóstico situacional de archivos. En el diagnóstico situacional, pues vamos a empezar a hacer el diseño del cuestionario con la finalidad de que vamos a hacer una capacitación del personal que va a hacer las preguntas del cuestionario, que debe de manejarlas mejor que uno, mejor que todos, para poder aplicar el cuestionario. Vamos a programar un cronograma de visitas, la toma de datos y la tabulación y presentación de resultados. Todo esto nos va a servir para saber cómo voy a hacer mi plan de trabajo de archivos. Nosotros recomendamos que siempre debe haber un diagnóstico situacional todos los años, antes de hacer el plan anual, y el plan anual tan solamente es el reflejo de ello. A veces uno lo hace el plan anual y nunca hizo el diagnóstico. Después me dicen, Shirley, ¿por qué me salió mal mi plan? Porque no hiciste bien tu diagnóstico. Debiste haber hecho bien el estudio de tu propia oficina, ni siquiera es el estudio de tu entidad, es el propio investigación de tu propia realidad, de tus 4 paredes de tu oficina de archivo. Hay muchas personas que se complican en esto, quizás porque a veces no les enseñan. Normalmente en Perú se enseña, pero muy poco, el tema de gestión de documentos, muy poco se enseña. Más se enseña en la universidad, pero lamentablemente los cursos básicos de archivos no lo enseñan. Los cursos de intermedio algunas veces lo han programado y algunas veces no lo han programado. En los diplomados de archivística sí enseñan los temas de documentos de gestión archivística e instrumentos de gestión. Y en la universidad, pues, por supuesto, y en la carrera de archivos también. Entonces, lamentablemente, el tema archivístico está bastante copado por personal que estudió tan solamente el curso de archivos. Entonces, el curso de archivos nos lleva a este detalle. Por favor, si me vayan apagando los micrófonos, se los agradecería. Entonces, señores, aquí más o menos podemos ver una imagen en los resultados, ¿no? La administración de archivos va a implicar aplicar el diagnóstico, mejor elaborar y aplicar las normas, fijar objetivos y controles, establecer los servicios. Todo esto con sus propios resultados. Vamos a fijar la misión, visión, elaborando las normas, vamos a ajustar los presupuestos y requerir insumos normativamente, porque me amparo en una norma, ¿Por qué me pides estantería? Porque me amparo en la norma de organización y en la norma de administración. ¿Por qué me pides sacos? ¿Por qué me pides sacos? ¿Por qué me pides cajas? Porque voy a aplicar la norma de eliminación de documentos. Entonces, cada acción tiene su norma y el AGINE ya la elaboró, tan solamente es para que la apliquen las entidades. Vamos a fijar objetivos y controles, y nos va a servir eso para fijar la metodología de trabajo y los servicios para mejor identificar el perfil del personal.
Entonces, señores, como podemos visualizar acá, existe el acopio, los procesos archivísticos, existe la selección de documentos, existe la descripción, servicios archivísticos. Estas actividades, todos tienen sus resultados, que son los, ya sea para el acopio, si va a ser pasivo o activo, ya sea para la organización de documentos, la clasificación, organización, asignatura, selección, evaluación, eliminación, descripción, vamos a ver los inventarios, las guías, los catálogos, y el servicio si va a ser préstamo, consulta, y hoy en día por internet, ¿no? Y al final de todos ellos vamos a encontrar documentos de gestión archivística, ya sea cronogramas, CPCDs, tablas, cuadro de clasificación, etc. Señores, entonces, este detallito no es nuevo, ya hace buen par de años que lo estamos aplicando en varias páginas web, en varias reuniones, en los eventos archivísticos, pero necesitamos que solamente que se vea, que se aplique la normatividad archivística, que se aplique la administración de archivos, que se apliquen los procesos y que se conozcan, A ver, me han levantado la mano, me solicitan un ratito. ¿Cómo, si me apoyan, por favor, cómo hago para que escuchar los comentarios de los que han levantado la mano? Por favor. Me han levantado 2 personas la mano y no sé cómo apoyarlos para que comentarios. Ya se le envió solicitud para que active su micrófono. Ah, ya, ok. Buenas noches, Me señores. parece que no han querido hacer una pregunta, sino decir presente. Bueno, señores, continuamos. Muchas gracias, Joana. Continuamos con la ponencia. La gestión documental, señores, yo sé que de repente algunos quisieran conversar, que les está pareciendo de repente interesante la ponencia, pero de repente avanzamos y a la final conversamos con detenimiento cada parte. Por favor, si desean, anoten algunos temas para que más adelante me conversen y me hagan las preguntas con toda la confianza que ustedes requieran. Normalmente a mí me gusta la interacción, pero con el tiempo que tenemos, que va a ser un poquito corto, entonces el tema de la interacción a veces nos gana, y más ahora con el tema de las nuevas tecnologías que a veces no nos apoyan y se quedan a veces sin micrófono las personas. A mí me ha pasado hace un momento. Veamos, gestión documental. Hemos visto gestión de archivos y vamos a ver el tema de gestión documental. Parecidos, pero no iguales. La gestión documental ya va más para el tema administrativo, ¿no? Que es lo que al final todo mundo quiere, todos quieren en la administración pública. La gestión documental está funcionando, ¿sí o no, Shirley? ¿Cómo vamos en la gestión? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Qué se va a hacer? Esas son las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? Bueno, la gestión documental empieza desde que se reciben los documentos, ¿no? Vamos a ver su conjunto de operaciones para verificar el control de la institución que realiza para la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. Entonces, se registran los documentos. Ustedes deben de conocer a la oficina de administración de documentaria, ¿no? La oficina de trámite documentario, la oficina de mesa de partes. Pues mesa de partes se encarga de esto. Se encarga de registrar la documentación que ingresa y que sale. Muchos dirán, ¿qué tiene que ver eso con archivos? Todo tiene que ver, porque en la mesa de partes, trámite documentaria, o ahora último le han cambiado el nombre, gestión de calidad del usuario, gestión del usuario, es el inicio de un ciclo de vida de documentos, en el que reingresan los documentos de la entidad hacia las oficinas. Ese paso es la empresa que empieza con el registro de documentos, ¿no? Este registro nos va a servir para empezar a identificar de quién viene, por qué tema y cuál es el asunto, ¿no? Y a qué persona se lo vamos a derivar. Sabiendo esos campos, que es la persona, la unidad orgánica, el asunto y el tema, pues ya estamos haciendo ya bastante el tema de gestión documental o famoso modelo de gestión documental. Entonces, con el trámite de documentos ya es el curso en sí de los documentos, ya entró a la entidad y lo vamos a derivar a la oficina competente para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, eso es gestión documental desde que ingresa, pero no es un ingresa porque ingresa. No es que uno ingresa, entra una solicitud y yo le pongo recibido informe. Entra un informe y yo le pongo recibido que entró una solicitud. Entró una carta y yo le pongo que fue oficio. Entró un oficio y yo le pongo que fue una resolución. Pasa.
Me dirán, Shirley, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que están identificando mal los documentos? Sí, pasa mucho. Y en las mejores instituciones, ¿ah? Ni piensen que solamente es en las que están más lejos del Perú, de la capital. No, pasa en las mejores. Yo creo que a veces eso ya es problema de comprensión de lectura. Ya a estas alturas de mi vida, yo digo, de repente hay problemas de comprensión de lectura. Porque si ahí dice oficio, ¿por qué le has puesto informe? Si ahí dice resolución, ¿por qué le pones carta? Suele suceder. Y en grandes instituciones, yo también he tenido esa suerte de comprobar que en instituciones serias, ese detalle todavía pasaba por ese problemita, ¿no? De que el documento no está bien tramitado, algunos le dicen, yo digo, no fue registrado ni identificado correctamente, de tal manera que si no está registrado correctamente, pues el trámite va a ser malo, porque entró una carta y no la identifiqué bien, o entró una resolución de sanción para una persona y yo le puse que fue una carta y en vez de mandarla a la oficina que les correspondía, la mandé a otra. Y para cuando le llega a la persona correcta, pues ya pasaron unos días y estamos en falta. Pasa, y ahora con esto del modelo de gestión documental ha pasado bastante. Con el modelo discúlpeme, con el tema de la cuarentena ha pasado bastante. Los plazos han quedado más pequeños que los que antes eran y han habido muchas faltas. Entonces, lo ideal es que llegue a la oficina para que ésta dé respuesta a la solicitud o requerimiento. Ahora, todo el mundo conoce la ley de transparencia y acceso a la información. Pues acá se las presento. Y se las presento porque muchos dirán, Shirley, ¿no que es no solamente es una ley? No, señores. Entonces, personas que trabajen en trámite documentario y archivo deberían de saber todas estas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estas 8 normas sobre la ley de transparencia. Sobre la ley de transparencia hay 5, discúlpame. Hay 5 normas, las 5 primeras. ¿Las conocen? No. Muchas personas tan solamente se quedaron con la 28806, 27806. Y con la 27806, según ellos, que es casi todo el Perú, piensan que se resuelve el tema de transparencia. Cuando yo les digo, pero tú has leído la 27927, o sabes del tubo, o sabes del reglamento, o sabes de la modificatoria del reglamento, que son cosas importantísimas para el tema de la atención al usuario, la atención de los requerimientos que nos vienen con los documentos. Entonces, no, o sea, antes de la pandemia hice una charla donde muy amablemente la jefa máxima de la entidad me la trajo así, Shirley, te traigo a la encargada de transparencia y acceso a la información pública. Shirley, por favor, dile que no es una ley, dile que son 5, porque la señora piensa que son 5, que es una nomás. La señora bien empoderada, bien seria, me venía y me decía, es una ley. Y yo le digo, pues señora, pues actualícese, porque hace tiempo que dejaron de salir, dejó de ser una, son varias. Y es más, las he puesto con fechas y todo, porque a veces las personas me la niegan la ley, las demás leyes, las desconocen, las niegan, dicen, no ha salido las modificatorias, no ha salido, no existe lo que tú dices, Shirley, no existe. Pues sí existe. O sabían que uno puede denegar la información. Uno puede denegar la información, así como lo escuchan. Pero para eso tienen que leer bien todas estas bases legales. Si ustedes dominan esta base legal, pueden denegar información. ¿Por qué, señores? ¿Por qué les digo denegar? Porque hay bastante fuga de información. Demasiada. ¿Por qué les digo denegar? Hay bastante fuga de información. Muy peligroso para muchos temas de tierras en las municipalidades de todo el Perú. Todo el Perú tiene problemas muy serios por el tema de la fuga de información por la ley de transparencia y acceso a la información. Demasiados casos que no los voy a comentar el día de hoy. Entonces, sin embargo, conocemos casos de aquellas entidades que han dominado las cinco leyes y le han ganado a la Defensoría del Pueblo, le han ganado al Poder Judicial porque se amparaban. Y el Poder Judicial, por supuesto, que te da la facultad de que deniegues la información.
porque no puedes entregar información que no está facultada. Y la ley de transparencia tiene un artículo, que es el artículo, no recuerdo ahorita, es el artículo 7 o 10 del reglamento, de una de estas, no de la primera, sino del reglamento, en que deniega la información solo si no la tienes bien identificada. Oh, no, discúlpeme. Dice la norma solamente se debe de aplicar para aquella información, para aquellos documentos que no están en el TUPA de la entidad. Entonces, en el TUPA de la entidad, yo solamente tengo con TUPA dentro de una municipalidad, tengo a los órganos de línea con TUPA, que son 5, 6, 7 aproximadamente. Pero en el resto de la municipalidad, administración y órganos de alta dirección, y etcétera, etcétera, no, ellos no tienen TUPA. Entonces no entregues por transparencia esos documentos. La norma dice eso. La norma dice eso. Otras veces me dice, Shirley, acá han venido de cierta entidad a hacerme charlas de transparencia. Ah, qué bien. ¿Y te explicaron que son varias normas? No, Shirley, a mí toda la charla me hicieron sobre una ley. Pues te tienen que hacerte de las demás leyes, porque hay bastantes salidas a favor de la entidad y a favor de la seguridad de la información. A favor de la seguridad de la información. Es una larga historia por el tema de transparencia, en otra ocasión se los contaré, a los que conozco más cercanos saben el tema de esta historia, porque es un tema de entidades que se ha manejado, pero bueno, señores, los que tengan acceso a la información, los que estén ligados con la ley de transparencia y acceso a la información pública, ya sea por trámite o por Secretaría General o Gerencia General o Administración, mucho cuidado con entregar información que no es de su competencia, porque existen más normas que protegen la información, porque ha habido demasiada fuga de información. Entonces, señores, continuamos. Modelo de gestión documental. ¿Por qué me voy con el modelo de gestión documental por el tema de archivos? Porque esa es la meta. La meta del tema de archivos es que se aplique el modelo de gestión documental. Y hoy en día, en plena cuarentena, en plena pandemia, pues es importantísimo que se aplique. Es más, PCM en el 2017 dio como fecha máxima 2018 que se aplicara. Y después salió otra norma que lo ampliaba para el 2020. Pues ya sabemos que en el 2020 vino el tema de la pandemia, pues hemos tenido que plantear. Y que lamentablemente no han podido dar una nueva fecha. Pero la intención es la misma, que se aplique. ¿Y qué es el modelo de gestión documental? ¿De qué me estás hablando, Shirley? Dirán. Shirley, ¿de qué es el modelo de gestión documental? Pues el modelo de gestión documental es el famoso documento digital o expediente digital o documento electrónico, que ya se cree en todas las oficinas. O sea, lo de la pandemia ha apoyado, ha servido, sí ha servido, pero no es suficiente. No es suficiente, porque nos dicen que hay varios procesos y procedimientos que se deben de cumplir para llegar al documento digital. No es suficiente tampoco la firma digital. La firma digital era uno de los componentes de la firma digital. Entonces, a ver si me apoyan, a ver, levantaron la mano, no sé si han levantado la mano para la asistencia o han levantado la mano por una pregunta. Señorita Shirley, disculpe. Sí, buenas dígame. noches. La diapositiva se ha quedado en gestión documental. Usted mencionaba varias leyes, dispositivos sobre transparencia y parece que lo tenía en alguna diapositiva, pero no la ha mostrado. No sé si no ha corrido la diapositiva. Acá le están visualizando, ahorita he retrocedido, estoy visualizando la ley de transparencia y acceso a información pública. Solo está en gestión documental, se quedó. ¿En qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? A ver, ¿cómo, cuándo, con quién? Ah, eso está más atrás. Exacto, no ha corrido las diapositivas. Yo acá las he corrido. A ver, ahora, ¿corrió? ¿Avanzó? ¿Está avanzando? No, deja de compartir y vuelve a compartir la pantalla para que se actualice. A ver, un ratito, un favor, me dejo de compartir pantalla. ¿Cómo dejo de compartir pantalla? A ver, un ratito, dejar de compartir, detener. A ver, salgo de la reunión. No, abajo en dejar de compartir. Dejo de compartir, ya dejé de compartir. Ahora vuelvo a compartir. Sí, correcto. Sí, ya, listo. A ver. ¿Se visualiza ahora? Sí.
Ahora sí, Ya, listo. está corriendo. Acá, recepción de documentos. Sí, muchas Ya, gracias. ok. Entonces, discúlpenme, voy a retroceder un ratito, pero la velocidad, tal como les comentaba, la gestión de documentos empieza desde que ingresan los documentos de la entidad y por eso se empiezan se hace la recepción de documentos. Para esto se registra la información, nombre, destinatario, asunto, oficina, de qué documento estamos hablando, identificar muy bien el documento y el asunto es vital. Hay graves errores, hasta legales, por este tema. Hablamos del trámite de documentos. Una vez que se identifica correctamente el documento, pasa a las oficinas para su atención. Y las oficinas, cumpliendo su función, van a dar respuesta a la solicitud o requerimiento. Eso es la gestión documental. Es el inicio del ciclo vital de los documentos. Es tan solamente, es la respuesta que se le debe dar de una manera eficaz e inmediata la información que se solicita a través de mesa de partes, trámite documentario, o ahora al último le han cambiado el nombre, gestión del usuario, sino gestión de calidad del usuario. Entonces, acá hablábamos, este es el famoso diapositiva de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que les estaba comentando hace un momento. Son las cinco primeras normas, las 5 normas que se visualizan, le corresponde netamente a la Ley de Transparencia, y las otras últimas ya hablamos de la Autoridad Nacional de Transparencia que se ha creado. ¿Por qué? Porque hasta hace poco nació esto con PCM, luego lo asumió de buena gente porque no había nada que lo ligara legalmente, Defensoría, después lo asumió Justicia, y ahora último se ha quedado en Justicia, pues porque la Autoridad Nacional de Transparencia queda ahí está dentro del Ministerio de Justicia. Es muy importante el tema de transparencia, vuelvo a repetir, porque esto nos sirve para manejar la información adecuadamente hacia los usuarios, identificar qué información se entrega a los usuarios, no porque me llega un papelito que dice acceso a la información urgente, vamos a entregar todo. Algunas personas se entregan así, ni siquiera lo leen y se lo entregan. Estas normas, señores, de lo contrario estaríamos entrando en infidencia, en incurrencias legales y algunos hasta penales. Conozco casos de personas que han llegado a la vía penal por entregar información inadecuada, porque se pusieron nerviosos y entregaron información y la canción, porque eran información hasta muy, muy delicada. Entonces, es muy importante que se lea y se manejen estos 5 leyes, porque es de vital importancia. No solamente una, ¿no? Acá hablamos de que existe la información secreta, la información reservada, la información confidencial que no se debe de entregar. Y existe también la información en esos modelos, en esa ley de transparencia nos habla de que si solamente procede por transparencia lo que no está en el TUPA de la entidad. Lo que no está en el TUPA. O sea, si está en el TUPA, no pasa por transparencia, porque es que haga su procedimiento conforme al TUPA. Pero si no está en el TUPA, entonces se pide por transparencia. Pero dentro de lo que no está, retrocedo, tengo que verificar esas 4 leyes, la 27927, el Decreto Supremo 043 y el Decreto Supremo 072 del 2003. Leyendo estos y el decreto la 070 del 2013, leyendo estas normas, yo recién me atrevo a dar información por transparencia, porque no es suficiente la primera. La primera fue muy general. La primera casi dice entreguen todo. Las demás que han salido han ido ajustando la información que se va a entregar. Por favor, es importante que las revisen y sean más cautelosos en la información que van a entregar por transparencia. Perú fue, ¿por qué? Vuelvo a ver un ratito antes de irme. ¿Por qué dice entrega todo? Sí, Perú en el 2002 fuimos los primeros en Latinoamérica y primeros en Europa. Fuimos uno de los primeros a nivel mundial. Creo que, es más, siempre hago la pregunta, ¿quién fue el primero? Y hasta el momento, discúlpeme, pero no he encontrado otro país. No he encontrado. O sea, muchos dicen que sí, se hablaba de la información, del acceso a la información en Suiza, se hablaba del acceso a la información en Japón, pero no lo tenían con ley. Perú no fue el primero, hasta donde yo tengo conocimiento, hemos sido los primeros, uno de los primeros a nivel mundial. Y al ser uno de los primeros, cometimos el error, sigo diciendo que fue un error, ser tan generales, porque con la primera entrega estamos entregando casi toda la información de la entidad, sin distinción alguna.
Las que han salido ya ajustan que hay información que se debe de proteger por cuestiones personales de la persona que no se debe de entregar. Entonces, seguimos. El modelo de gestión documental, como estábamos visualizando, es el que el PCM lo ha creado en el 2017. Y este modelo de gestión documental debe ser aplicado en todo el Perú y es la meta que todas las entidades públicas deben de llegar. Debemos llegar a través del modelo de gestión documental, decreto legislativo 1310, en que se debe de contener el famoso documento digital, documento electrónico. La firma digital es parte, pero no es el todo, no es la meta, es parte del modelo de gestión documental. Nos pide que dentro del modelo de gestión documental nuevamente incide con que es vital tener un archivo. Incide con que la documentación debe estar adecuadamente organizada y que debe haber un encargado del archivo, un personal especializado. Incide con que la documentación debe estar seriada. Nos habla de los procesos archivísticos y nos dice que los registros de transferencias formados por el ejemplar del memorando o el inventario de transferencias de documentos, o sea, nos piden los documentos de gestión archivística. Nos pide de que debemos de todo esto, es el archivo ideal para PCM. Si no tenemos esto, no estamos hablando del modelo de gestión documental. Por eso que PCM, les comentaba hace un momento, dio como inicio que se entregaba todo en el 2018, pero PCM se dio contra la pared, disculpen la palabra, cuando se dio cuenta que la realidad archivística estaba mal, que todavía ni siquiera terminamos los procesos archivísticos ni los procedimientos, que todavía no terminamos de organizar los documentos con nuestras cajitas, y llegar al modelo de gestión documental pues implica personal, local, normas, documento de gestión, implica administrar adecuadamente nuestros archivos, gerenciar nuestros archivos. Cuando nosotros administremos y gerenciemos adecuadamente nuestro archivo, pues vamos a aplicar el modelo de gestión documental. Que sí hay entidades que lo han aplicado, por supuesto, pero no son todas. No son todas. Entonces, esto nos dice el modelo de gestión documental, que es capturar, clasificar, extraer, validar y entregar la información de manera legal, con valor legal y a través de la firma digital. A través, pero no es como le vuelvo a repetir, es parte de. Y que toda la documentación que ingrese, ya sea email, faxes, escáneres, forums, hasta de repente hoy en día con esto el tema de WhatsApp todavía se analiza, no digo que ya es, que toda la documentación digital ya forme parte de un solo todo. Aquí podemos ver la famosa PIDE. El decreto, la 1310, lo invoca al famoso PIDE que ya desde el 2011 se mencionaba, ¿no? Que era una plataforma de interoperabilidad que el gobierno, o sea, PCM es la plataforma. PCM es la plataforma. Y a él van a entrar todas las entidades del gobierno. Y todas las entidades del gobierno alimentan la plataforma que la maneja PCM para dar información y entregar. René quiere información, se la da a Produce. Produce quiere información, se la da de salud. Y así constantemente, de manera virtual, todos se van a comunicar, pero siempre debe haber una central que es la de PCM. Entonces, ha sido bien tediosa porque el tema de los informáticos, porque los informáticos de RENIEC, los informáticos del Ministerio de Educación, los de Produce, pues tenían sus bases de datos encriptadas. ¿Y qué es lo que pide PCM? Que se desencripte porque todas tienen que calzar adecuadamente con la plataforma de PCM. Entonces significaba, romper mi gran diseño personal que yo había hecho. Pues sí, no había otra, se tenía que romper. Entonces, y no ha sido fácil, porque en esa, yo le digo romper, no sé la palabra adecuada, en ese desencriptar, pues a veces se corría el riesgo de perder esta información digital. Pero bueno, eran decisiones que se tenían que tomar y esas fueron una de esas decisiones. Entonces, el modelo de gestión documental que nos dice que ya el documento electrónico, el documento digital debe estar ok, con valor legal, pues debe de estar ya a través de una plataforma. Y acá vemos un poquito uno de los análisis que se han hecho, que era la recepción, la emisión y el despacho, y que esta documentación debe ser atendida a nivel de una entidad pública a otra, sin tener ya el papel de por medio, y que esto involucraba la gestión de cambio, los principios de gestión documental, los que yo les comenté hace un momento de manera rapidísima, pero en estos principios es tan vital lo que les comentaba hace un momento,
identificar correctamente el documento. Nombres, fechas, años, oficio, asunto. Es tan difícil identificar el asunto. Bueno, particularmente para mí es fácil. Tengo años en el tema archivístico, para mí es fácil, pero una persona que recién llega, una persona que recién contratan, les dicen el asunto, expediente, licitación, amparo, con amparo de la licitación XXX, con el hecho causal y no sé qué, o sea, lo lee y para esa persona que es nueva es chino, no es español. Entonces, y si lo lee mal, lo comprende mal, lo deriva mal. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de los principios de gestión documental está el tener una persona especializada. No podemos poner a una persona sin conocimientos en trámite documentario. Y es la oficina a veces en la que menos quieren capacitar, incluyendo al archivo. Pero es una de los pilares para el modelo de gestión documental. Si esto cae, pues ya decae lo demás por efecto de dominó. Porque van a ver, ¿de qué me sirve tener política, responsabilidades, lineamiento de gestión, interoperabilidad, herramientas informáticas, si el que recibe la documentación no identifica correctamente los documentos para que siga su curso dentro de la entidad? Pues no. Entonces, el modelo de gestión documental también nos habla de que en el tema de los archivos, pues se debe de cumplir con el tema de los procesos archivísticos, se debe de elaborar los lineamientos de valoración que conformes al Sistema Nacional de Archivos, determinando qué es permanente y qué es temporal. La meta del modelo de gestión documental es muy aparte, parecida a la de gestión documental, muy parecida, es identificar el documento, identificar la serie, identificar en forma inmediata en ese mismo momento su valor permanente y temporal del documento. Para eso se debe de contar ya, sí o sí, con el programa de control de documentos, que en el Perú, pues tenemos un poco más de 60 PCDs en el Perú. 60 de 3.500 o 3.000 entidades es poquísimo, poquísimo. Me gustaría, de repente sí estamos llegando a los 100 porque hay como 30, 40 pendientes a nivel nacional que ya están casi a punto de salir, que de repente ya, si no hubiera la pandemia, estaríamos en este momento hablando ya de 100 en este momento, pero igual, 100 a comparación de 3.000 entidades es poco. Sin embargo, todavía no pierdo las esperanzas que algún día el modelo de gestión documental se aplique adecuadamente y que sea algo en línea, ¿no? Que todo sea en línea, que todo sea fácil, que todo sea con un clic, y con un clic yo derivo, y con un clic se atiende, y con un clic se resuelve. Esa es la intención, esa es la meta. Sin embargo, como les comentaba, les dije hace un momento, si no hubiera habido la pandemia, estaríamos en 100. Pues llegó la pandemia. Y la gestión pública en tiempos de COVID cambió. Entonces, la firma digital, que les dije que era parte del modelo de gestión documental, pues pasó a ser la gran estrella, y se empezó a repartir a todo el Perú, a todas las entidades públicas, la firma digital. RENIEC empezó a dar por todos lados la firma digital sí o sí. Ahora cuesta. Hasta hace poco no costaba, ahora cuesta. El teletrabajo pasó a ser nuestro día a día. Los documentos, tuvimos que hacer maravillas para continuar con el trabajo. El teletrabajo involucró quedarnos en nuestras casas, en horario de oficina. Y los niños también. El internet se volvió lento. Y nos pedían información ahorita, dentro de media hora, 1 hora, Shirley. Y yo normal, pero si no tenía internet, si el internet cayó y todo lo demás, es que también en esos mismos momentos en horario de oficina se dictaban las clases a los niños por internet. Conozco casos de personas con mucho dinero que me decían, Shirley, yo tengo laptops, yo tengo mi computador, en mi casa 2, 3, pero en mi casa yo tengo 4 hijos y mi esposo y yo, o sea, 6. He tenido que comprarme 6 computadoras, 6 laptops en mi casa, y baratitos no son. Las computadoras baratitas no son, porque lógico, las hijas se peleaban en la casa, el esposo y la esposa se turnaban con el laptop. Recuerden que las tiendas de electrodomésticos estaban cerradas en la primera cuarentena. No fue fácil. No fue fácil, y más aún con todo el trámite que se tenía que quedó pendiente. Cosas pendientes quedaron. Y ahí vino problemas hasta de emocionales, porque algunas personas
se quedaron en el abandono, no sabían qué hacer. Tal como vemos en el dibujito, pues no sabían qué hacer, se quedaron como en shock, no sabían si avanzaban o retrocedían o se congelaban. ¿Y qué hacemos, no? Todavía, estamos en este momento en Lima, en la segunda cuarentena, todavía tenemos personas renuentes a usar la computadora. Todavía. Que han preferido, como vemos el dibujito ahorita, a decir, no voy a trabajar, paso licencia con goce. Pásenme licencia con goce, yo no trabajo con la computadora porque mi trabajo solo se hace presencialmente. Hay personas muy cerradas. Lamentablemente, esta cuarentena nos hizo ver dos grupos de personas o dos grupos de archivistas. Algunas que asumían el reto y otras que no. Unas personas que decían, no, yo trabajo sí o sí en oficina, yo no puedo trabajar si no estoy en oficina. Y otras que decían, bueno, me acomodo a trabajar en la oficina, ya veo, me replanteo. Nos tuvimos que replantear, nos tuvimos que romper paradigmas, como decíamos, ¿no? Nos tuvimos que cerrar en ideas y motivos y excusas porque no, algunas personas se cerraron totalmente en esto. No, hubieron discusiones, no conozco oficina que no haya discutido, no conozco oficina que la haya pasado en paz en plena cuarentena. Me encantaría, he conversado con varias personas de todo el Perú, me encantaría que me dijeran, Shirley, yo empezó la cuarentena y todos estuvimos amor y paz, y no, lamentablemente, converso constantemente con todo el Perú y todos tienen la misma historia. No hubo paz, no hubo amor, hubieron muchas discusiones y muchos cuestionamientos, ¿no? Por eso decíamos hasta los paradigmas, ¿no? ¿Qué pasó con las personas que sí asumieron el reto? Que sí dijeron, sí, yo vamos a trabajar, vamos a salir de esta. Pues en el tema de archivos, pues el tema fue que nos empezamos a trabajar desde el celular, a mandar información, empezamos a hacer las videollamadas, a manejar el Zoom, todas las aplicaciones habidas y por haber. Nos tuvimos que replantear nuestras metas, como les comentaba, ¿no? Y también empezaron a salir nuevas series y nuevos tipos documentales. Hasta ahorita todavía no nos ponemos de acuerdo a nivel mundial si los mensajes de WhatsApp son o no son documentos, si las videollamadas son o no son, porque yo estoy en mi casa. Y sí, pues, y hay muchos, y no me lo van a negar, hay muchas videollamadas que se han hecho fuera del horario de trabajo, se han hecho sábados y domingos. Entonces, ¿cómo puedo concebir un documento archivístico cuando sale del concepto, ¿no? El concepto me dice documento generado en el cumplimiento de tus funciones. Pero mis funciones se supone que yo las cumplo en mi oficina y en horario de 8 a 5, de lunes a viernes, pero hemos tenido trabajos y reuniones y mensajes sábados y domingos en la madrugada. Entonces, sale. Nos cuestionamos, nos hemos cuestionado mucho esos temas, ¿no? Sin embargo, teníamos que desaprender estos paradigmas y afrontarlo. Y afrontarlo significaba entrar en la transformación digital con el uso de las nuevas tecnologías para innovar, porque era innovar en la gestión documental. Entonces, conozco el caso de tanto de Poder Judicial como Fiscalía, que Fiscalía mis respetos para ellos, porque en abril se tomó la decisión con el caso del Poder Judicial y Fiscalía ha sido después, dijeron, los documentos que están en los archivos de gestión, o sea, que están en las oficinas, pues se van a la casa del juez, bajo responsabilidad, y lo firmaba el presidente del Poder Judicial. El presidente, la máxima autoridad de la entidad, tuvo que asumir la decisión, tomar una decisión y salir de todo el meollo que nos veíamos. Vimos hace un momento el dibujito en que se están ahogando con los documentos, pues sí, en el Poder Judicial se estaban ahogando con los documentos porque son tiempos que se dan. Y nos hemos tenido que apoyar en ellos. Lamentablemente se tuvieron que tomar decisiones y hoy en día en el AGN también se están tomándose decisiones. Ayer conversaba con otras oficinas por este tema. ¿Qué hacemos? Porque tenemos que tomar decisiones porque no creo que sea la segunda cuarentena que Lima va a pasar, ¿no? No sé si en el julio, yo no sé si en agosto, yo no sé si en abril, yo no sé. Yo no les puedo decir si esta va a ser la última cuarentena. Pues se tienen que tomar decisiones, ¿no?
Entonces, y decisiones tomaron los que estamos viendo en este momento, ¿no? Las entidades que algunas sí estaban mejor preparadas que otras, ya tenían su mesa de partes virtual, otros que de repente no, pero me encantó. Pusieron los teléfonos a los trabajadores, llámenos, ahí estamos. No tengo una mesa de partes virtual, una plataforma de gestión documental que me ayude y que nos ayude a nivel a todos, no. Bueno, nosotros no tenemos, pero sí tenemos voluntad y doy mi celular. Y con mi celular que se comuniquen todos. Me encantó. Entonces, no hay excusas para dejar de trabajar y administrar nuestras actividades dentro de nuestras oficinas. La gestión documental y ahora electrónica, digital o virtual va a ser transversal en toda la administración pública, porque si nos mandan a nuestras casas a trabajar es para elaborar documentos, y los documentos en el futuro serán archivos. Por eso que hablamos que es transversal. Debemos de implementar la gestión administrativa electrónica en todas las entidades. De existir normatividad, pues debemos de cumplirla. Y agilizar los documentos históricos para el servicio virtual. Sí, la documentación ya debe de estar ya colgada, debería. Aprovechemos los tiempos para dar soluciones. El AGN emitió 2 normas de conservación sobre temas de COVID, sobre recomendaciones para la manipulación de documentos de archivo frente al COVID, y la directiva que aprueba los lineamientos de prevención y seguridad y actuación en cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Archivos. También, en esta directiva 02, decíamos que se ampliaban algunos plazos, pero se entendió mal y ya lo estamos actualizando. Nuevamente, esto va en una primicia, estamos actualizando esta norma porque ha habido algunas y malas interpretaciones. De repente sí hacemos un mea culpa, no estuvo bien redactada, por eso. Entonces, ¿cuál es el perfil del archivero? ¿Sigue siendo en el que va a estudiar nada más curso de archivo básico, nada más cómo organizar, cómo describir, cómo seleccionar? ¿O necesitamos un perfil de archivero ya más ambicioso? Pues tenemos que ser ambiciosos, porque la realidad, nuestro futuro ya es hoy. Esa es la frasecita, ¿no? Nuestro futuro ya es hoy. Me encanta la nueva normalidad que se aplicó en todo el Perú, no solamente en Lima, sino en todas las regiones. Acá vemos las imágenes, el trabajo continuó. Algunos de los que están visualizando en las fotos son personal de riesgo. Eso también me impulsó bastante, que no solamente el de riesgo se queda en su casa, sino que el de riesgo también es el que da el ejemplo a veces. No que tampoco van a ir todos los días, pero había necesidades a veces de ir y resolver algunos asuntos que eran urgentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ayacucho, que estamos viendo abajo, en plena pandemia fue la mudanza de todo un local gigante, ¿no? Entonces, recordemos que este trabajo tenemos para hasta julio del 2021, 31 de julio, el trabajo remoto. Todavía seguimos con el trabajo remoto. Y para finalizar y para terminar, la última norma de Servir nos dice que sí se puede sacar los documentos, recoger documentos de las oficinas, no del archivo central, de las oficinas o archivo de gestión, hacia las casas. Pero deberán ser los jefes inmediatos los que asuman este traslado. Y llamamos nuestro traslado más no es transferencia. Este traslado de documentos debe asumirlo el jefe inmediato de la oficina, conforme a la resolución presidencial de ejecutiva 06-2021 de Servir. Si hay una norma, sí. Y nosotros como AGN, ya estoy hablando en plural, estamos recomendando que cada entidad del Perú haga su norma en base a este artículo, porque ya la entidad que es Servir, que es la entidad que rige el trabajo administrativo dentro de todas las entidades públicas, ya ha dado la facultad de recojo los documentos para que se realice el trabajo remoto. O sea, eso de que yo tengo que estar en mi oficina para trabajar con los documentos, pues Servir ya lo resolvió. Y ojo que esta es la segunda versión. Ahí dice versión 3. Desde la segunda versión, ya para ser más exacto, desde agosto, septiembre, había salido la norma. Ahora estamos en la versión 3, que es la misma, tan solamente ha cambiado nada más el número de resolución jefatura por 06-2021. Entonces, señores, excusas no hay que administrar archivos, hay que administrar información y hay que acoplarnos a las nuevas tendencias, a la nueva gestión en la cuarentena. Por eso estamos en el día de hoy finalizando el tema gestión pública en tiempos de COVID y con el tema administración de archivos y gestión documental. Espero que les haya gustado, señores. Han levantado algunos la mano, pero yo no sé si están levantando por asistencia o porque quieren hacerme algunas preguntas.
Señores, entonces eso sería todo. Muchísimas gracias. Quisiera escucharlo, si se puede, todavía algunos minutitos, o si no, ya Johanna nos comunicará. Ha sido un gusto. Ahí todavía podemos ver las imágenes de que todavía estoy realizando la supervisión y asesoramiento en algunas entidades públicas que han tenido en pleno COVID todavía, que necesitaban el apoyo de la AGN para algunos temas, ¿no? Si deseas, y hay participantes que desean activar sus micrófonos para hacer preguntas, sí se puede hacer, no te preocupes, todavía hay unos minutos más. Ya, gracias. En el chat se les está remitiendo el formulario para registrar su asistencia. Por favor, solo debe dar clic y llenar el formulario para registrar su asistencia. Aquí, adecuado, pues sí, todavía no. No me han hecho más preguntas, creo que ¿cómo se viene incidiendo la coyuntura actual en la administración documental en entidades públicas? Existe una metodología. A ver, me dicen, ¿cuáles son las preguntas tipo entrevistas para un puesto relacionado a unas preguntas tipo de las entrevistas para un puesto relacionado en archivos? ¿Existe alguna metodología, fórmula, etcétera, para calcular la tasa que se aplica a un documento? En la mayoría de veces es muy elevado precios, por ejemplo, SUNAR. Es cierto, SUNAR ya puso los precios. Es igual que los notarios también atienden por el tema de documentos, cobran por los documentos. Y no hay una escala de valores, cuánto cuesta un oficio, cuánto cuesta una resolución, cuánto cuesta una planilla, no hay. Igual que las universidades, todas las universidades no te van a cobrar lo mismo para el certificado, para la entrega de las actas, no cuestan lo mismo en todas las universidades, no es un precio único, ese es el libre mercado. Sin embargo, igual que las municipalidades, no todas las municipalidades te van a cobrar lo mismo, todas las municipalidades siempre cobran distinto. No se puede indicar cuáles son esas normas de gestión documental. Las normas de gestión documental las han visto las principales el día de hoy, cuando hablamos de modelo de gestión documental. Ahí estamos hablando de modelo de gestión documental, las he mencionado, si no me equivoco, la resolución de PCM, resolución de Secretaría de Gobierno Digital 001-2017 PCM-SEGDI, el decreto legislativo 1310, también lo menciono, decreto supremo 083 de 2011, PCM, resolución de Secretaría de Gobierno Digital 001-2017, PCM-SEGDI, y pues esas son las principales, Han salido otras, pero realmente esas son las centrales de todo el sistema de gestión pública, ¿no? ¿Qué pasa en la gestión documental en el Banco Nación? Es muy lento, a pesar de que el Estado dispone de administradores. El tema de gestión documental del Banco de la Nación no es lento, es el tema que simplemente es interno y cada región lo debe manejar adecuadamente, no es malo, es bueno. De repente, dependiendo de la región, y ahí sí ya depende de cada jefe de cada región que tenga el Banco de la Nación. En Lima está funcionando adecuadamente. El chat solamente para consultas o preguntas, confirmar. Al final en el formulario no me preguntan. No, solamente están haciendo las asistencias, todo lo que es asistencia. Sí, pues solamente han sido las asistencias. Ya estoy llegando a las 7:10 cuando empezó todo. Ajá, listo. Al finalizar, están haciendo preguntas ahorita, Shirley, al final del chat. ¿Y cuánto tiempo tiene un archivo? A ver. Ya, listo. A ver, vamos acá. A ver. ¿Cuánto tiempo se define un archivo de gestión en la oficina antes de enviarlo a la oficina central? Eso va a depender de cuánto tiempo se define. ¿Cuánto tiempo se define el archivo? Va a depender de la misma archivo. A ver si me ayudan con los micrófonos, por favor. Hay archivos de gestión que consideran que a los 2 años ya se puede transferir al archivo central. Porque en los 2 años ya culminaron su trámite, su uso de los documentos. O sea, ya dejó después, al 3er año ya no lo usan, ya no lo revisan, ya no lo leen. Bien, pero hay archivos de gestión, hay oficinas que son, no, Chilo, yo lo quiero 4 años, no, yo lo quiero 5. No es malo, está bien.
OSI, control interno, auditoría dentro de una entidad, necesita que sus archivos de gestión estén 5 a 10 años, a más de 10 años en la entidad, en la oficina. Y ellos, la oficina de control interno o la oficina de auditoría, para enviarlo al archivo central, pues le envía después de 10 a 15 años. Mientras que la oficina de seguridad lo envía al año. Hacerlo bien. A ver, señores, lo que sí recomendamos es que no debe de ser dentro del año. Mínimo debe de ser mínimo 2 años. A partir de los 2 años normalmente, porque la gestión actual es un año, más la gestión del año anterior que todavía a veces continúa. Lo mínimo debe ser 2 años para que se transfiera al archivo central, lo mínimo. Lo normal es ser 4, 3, 5 o máximo hasta 15. Conozco casos, como les decía, control interno o OSI, que es hasta 10 años o 15 años, ¿no? Buenas noches, una pregunta. Dentro del archivo central existen documentos de 26 años atrás, pero en 2 gerencias tienen documentos de 16 años para atrás. Tienen una gran cantidad de documentos. Es difícil que el archivo central reciba estos documentos. En este caso se puede crear archivos desconcentrados. A ver, el archivo central es uno, es único. En este caso, el archivo central no va a transferir, debe de transferir los documentos. A ver, por favor, si apagan los micrófonos, se los agradecería. Ya estoy terminando la última pregunta, por favor. A ver, en el caso del archivo central, solamente es uno y a ese archivo central se debe transferir todo, de un archivo de gestión al central. Ya no existen los archivos periféricos, ya se eliminaron. Solamente quedan el archivo central y de gestión. El archivo desconcentrado solamente se crea en las regiones. Vuelvo al caso de SUNAT. SUNAT Lima, SUNAT Cañete, SUNAT Arequipa, SUNAT Pisco, SUNAT Iquitos, SUNAT Pucallpa, SUNAT Cusco. Y los documentos de Cusco se quedan en SUNAT Cusco. No es el archivo central, es el archivo desconcentrado de la SUNAT que está en Cusco. En el caso del archivo desconcentrado solo se queda en las grandes entidades, que son a nivel nacional. Un archivo desconcentrado no se va a aplicar, por ejemplo, en una entidad que solamente está en un distrito, municipalidad distrital, en una provincia, municipalidad provincial, o en un gobierno regional, que es un gobierno regional, puede ser tranquilamente el gobierno regional de Piura. Solamente la central está en la capital, los demás van a ser archivos de gestión, punto. Solamente el desconcentrado, repetimos, cuando sale de una región a otra región, no provincia. Región. Entonces, todo, a veces me dicen, Shirley, pero el archivo de gestión, asocian que el archivo de gestión siempre debe ser chiquito. Jamás. Mentira. Un archivo de gestión también puede ser grande, señores. Porque a veces me han dicho, Shirley, pero mi archivo de gestión es todo un piso de una casa. Está bien. Conozco archivos de gestión en el extranjero que son hangares. Hangares. Y es el archivo de gestión. O sea, no asocien el archivo de gestión con algo pequeño. El archivo de gestión también puede ser algo grande. Puede ser, como les comentaba, un hangar gigante, pero es el archivo de gestión. El archivo central es mucho más, sino que en ese hangar o en esos documentos, los documentos todavía siguen, entran y salen porque es grande. Es como el archivo de historias clínicas. El archivo de historias clínicas es grande, pero no es el central. El archivo de historias clínicas no es el archivo central, pero es grande. Los invito a visitar varios archivos de historias clínicas que son sótanos gigantes, pero es un archivo de gestión. Entonces, en ese sentido, nuestro colega nos comenta que deben de transferirlo, pues sí, deben de transferirlo al archivo central. Solamente que el archivo central debe descongestionar para que puedan ingresar los documentos. ¿Me decías? Sí, buenas noches. Ok. Señores, entonces creo que esto es todo. ¿O alguna pregunta más? Señores, ¿alguna pregunta más? Creo que ya no hay más preguntas, Sí, Shirley. yo creo que ya no, ya estamos acabando ya. Muchas gracias, Shirley, a nombre del Colegio de Administradores, por tu excelente ponencia.
Estoy segura que todos los participantes han aprendido mucho y están contentos con tu ponencia. Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Muchas gracias, señores. Buenas noches. Un gusto con todos. Hasta luego. Gracias, señorita Shirley, muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias. A Corlat Piura también muy agradecida, muy bonita Buenas noches con exposición. todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Permiso. Hasta Buenas luego. noches con todos. Muchas gracias. Gracias por su participación. Noches, No se buenas olviden de noches. llenar el formulario de asistencia. El día de mañana nos encontramos para la segunda ponencia. Saludos Si pudiera- cordiales, buenas noches. Bien, gracias, Ivana. Por favor, si pudieran enviar las diapositivas, les agradecería. Sí, ahí a todos los que han registrado su asistencia hoy día, mañana se le van a remitir las diapositivas. ¿Dónde está el Gracias. formulario Muchas para gracias. llenar? Gracias. En el Gracias, chat está chao, el formulario bye. para llenar la asistencia. Gracias. ¿Dónde hasta está? luego. Gracias. Gracias, El chao. formulario fue lo mismo como el ingreso, ¿no? Para la inscripción. Gracias por la ponencia, muy buena, excelente. Gracias. Buenas Gracias, Shirley. Felicitaciones Gracias a por los tu- organizadores. Gracias. Tengan buenas noches. Gracias. Bonita la ponencia, gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta otra oportunidad, gracias.